¿Sigue estando todo su patrimonio en España? Absolutamente todo. Nunca he estado fuera de España ni una gota de mi patrimonio. Es una de las cosas que han intentado, imagínense el esfuerzo que habrán hecho, que han intentado, digamos, descubrir, entre comillas. Incluso he oído en los últimos tiempos algunas maldades, como que tenía una isla por ahí, una cosa absolutamente ridícula. Es una técnica, si me lo permite, es una técnica como mínimo antidemocrática. Estamos viendo si hay similitudes entre un tipo de argumentos que usa el actual presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, y algunos argumentos que usaba en su día el presidente del gobierno, don Felipe González Márquez, que en el fondo quizás se parecen más de lo que creen, porque el otro día don Pedro Sánchez hablaba así del concepto de las tertulias. Máquina del fango, bulos que se propagan por esos pseudomedios, en los medios y en las páginas web. Luego tertulias en distintos medios de comunicación que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Y luego al Partido Popular y a Vox, que lo llevan a las tribunas políticas. Y luego asociaciones ultraderechistas que judicializan ante los tribunales todas esas difamaciones y esos bulos. La estrategia funciona perfectamente. Por ahí funciona la triple A. Anson lanza la primera, Anguita la recoge y Aznar la completa. Da igual, eso, Anson lanza una advertencia en el periódico, al día siguiente la advertencia se hace realidad en otro periódico e inmediatamente, aunque no haya parlamento, hay dos personajes que lo repercuten diciendo ¿y ahora qué explique y tal? No tengo nada que explicar, tengo la conciencia absolutamente limpia. Luego tertulias que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Era pues don Pedro Sánchez víctima de tertulias mediáticas. Don Felipe González también opinaba sobre las tertulias, porque, por ejemplo, en junio del año 1997 concedía otra entrevista, en este caso a Antena 3 Televisión, donde reivindicaba que algunas de las personas de su gobierno que estaban siendo investigadas, se refería al ministro de Interior, don José Barrionuevo, al secretario de Estado, don Rafael Vera, o al que era el que había sido director general del CSIC, del Servicio Secreto, el general Emilio Alonso Manglano, en ese momento eran personas muy demonizadas, pero en el futuro se reconocería que habían prestado grandes servicios a España. Yo creo que a todos los responsables políticos de la historia algunas cosas de estas se les han atribuido, ¿no? Y la mezcla en España de considerarlo a uno ligado a la corrupción y ligado además incluso a la tentación de liquidar a otro, de asesinar, y esta mezcla bien utilizada puede resultar explosiva para destruir a alguien. Y no es nueva, nuestra historia está llena de esos. Estas personas han hecho un enorme esfuerzo. Y esta noche estamos hablando aquí, en parte, porque ellos hicieron ese esfuerzo. ¿Cuándo se le va a reconocer? Pues como tantas veces pasa, y eso me duele más, como tantas veces pasa en la historia de España, dentro de 20 años. Aún así... Entonces se va a decir, estos fueron figuras claves en la transición. Estos frenaron la agresión terrorista. Estos contribuyeron a acabar con la parte de guerra sucia contra la guerra sucia permanente del terrorismo. Pero pasarán 20 años para que esto ocurra. Y en ese momento dejó caer lo que opinaba él de las tertulias. ¿Sabe usted que mañana le van a replicar probablemente? Eso es evidente. Que usted mañana no, esta misma ha noche. defendido al GAL y a los responsables del GAL esta noche. Por supuesto, claro. No solo mañana no. Esta misma noche estarán conectados en algunas de esas porno tertulias que a veces consiente la jerarquía de la Iglesia inexplicablemente, y me estarán contestando ahora. Pero me da igual. Estoy diciendo lo que de verdad va a ser verdad en la historia. El médico de familia ha estado en unos niveles bárbaros de audiencia. Contrastó esta audiencia con la conseguida por Felipe González en la entrevista de Antena 3, que a pesar de llevarla a la hora de máxima posibilidad de captación de audiencia, se quedó en 2.500.000 españoles, es decir, 5 millones de audiencia, aunque no son comparables los parámetros, 5 millones menos de audiencia que médico de familia. Te ha visto que esto de los políticos a los españoles, y eso es bueno, ¿eh? Eso es que está la gente madurando y se da cuenta que los políticos, mientras más a distancia, mejor. En algunas de esas porno tertulias que a veces consiente la jerarquía de la Iglesia inexplicablemente. No hablaba en genérico, dado que en aquel momento solo había unas tertulias que estuvieran vinculadas a la Iglesia, que eran las tertulias de la cadena de radio COPE, donde por aquella época se concentraban los periodistas de lo que se llamaba el sindicato del crimen.
De hecho, el primero en responder fue don Manuel Martín Ferrán, uno de los líderes del llamado Sindicato del Crimen. A Felipe González nunca le han gustado las tertulias radiofónicas. En un principio no le gustaban ni punto. Sus oráculos se encargaban de predicar que las tertulias eran intrínsecamente perversas. Después, el felipismo montó sus propias tertulias en las radios más afines y serviles, y las tertulias dejaron de ser totalmente repudiables para ser unas buenas y otras malas. Según González, gran analista del periodismo contemporáneo, la que aquí celebraremos dentro de un rato será una porno tertulia. Amando de Miguel nos enseñará el tobillo mientras se contonean Tamames y José Luis Gutiérrez. Si González no tuviera la ignorancia como pieza fundamental de su carácter, sabría que la tertulia es tan vieja como la radio. La primera de Europa funcionó en Radio París, dirigida por Maurice Privat en 1921, 3 años antes de que comenzara a funcionar Radio Barcelona, la primera emisora regular española. La tertulia es un mero truco para que en la radio quepan los géneros de opinión de un modo más ameno. Podría venir Luis María Ansón y leernos un artículo, salir después Julián Lago y plantear una glosa, y a continuación Pablo Sebastián hacer una reseña crítica sobre cualquier acontecimiento. Pero la tertulia lo dinamiza y le presta al conjunto una escenificación más atractiva. ¿Contra qué está Felipe González? ¿Contra las tertulias o contra la opinión? Lo primero es una majadería. Lo segundo acredita a un enemigo de la libertad. Lo de pornotertulia está bien acuñado. Es lo suficientemente despectivo y descalificador como para acreditar la perfección de la máquina propagandista del felipismo. Pero, don Antonio, Joseph Goebbels lo hacía mejor y, además de ser un nazi repugnante, perdió la guerra. Y a pesar de que el tono de don Felipe González en aquella entrevista parece bastante sereno, usted en esa etapa, es decir, cuando ve, por ejemplo, ayer mismo en un periódico, un artículo terrible, le llamaba mafioso, le llamaba padrino, le llamaba, bueno, pues, cuando sus hijos... ¿En un periódico? Sí, en un periódico. No sé si lo pregunta con ironía, pero era en un periódico. No sería un periódico. Bueno, aparece como tal. Ah, bueno, yo un periódico lo considero algo serio. Máquina del fango. Bulos que se propagan por esos pseudomedios. Un periódico lo considero algo serio. Todos esos insultos o epítetos, eso ha producido en su entorno familiar algún efecto. O cuando hay un sector que parece que quiere matarle. Hombre, normalmente lo que ocurre es que la gente que lo quiere a uno sufre más que uno mismo cuando hay una agresión de esa naturaleza. Pero, casi prefiero que no me dé el apellido de quien sea, porque seguramente estaba pensando en sí mismo cuando lo escribía. Para don Federico Jiménez Los Santos, que ya estaba en el grupo de los del Sindicato del Crimen, había sido una entrevista asquerosa. Sí, Bien. Entre Aznar y tal, que dice, Pero después del numerito de Felipe González el día anterior por la noche, que fue una cosa repugnante, pero repugnante, ya no vergonzosa. Por calificarlo suave. Sí, repugnante, porque es un señor que no se resigna a haber dejado de ser el rey del mambo. Y es que ha dejado de ser el rey del mambo. O sea, a lo mejor no. Sí. En el Congreso resulta que el que ha sido aclamado como candidato es Borrell y el secretario general es Almunia, y tendrá que resignarse alguna vez a que su momento ha pasado. Y es que ha pasado. Lo curioso es que, mientras que para don Felipe González las peores tertulias eran las de la cadena COPE, a las que claramente tenía más manía, en el caso de don Pedro Sánchez, la tertulia a la que parece tener más manía es la del hormiguero. Y ya para acabar el día, echa un vistazo a algunos de los programas de entretenimiento que hay en estas cadenas de televisión y verá la desproporción que existe entre las visiones conservadoras o ultraconservadoras que se dan a los debates públicos respecto a las progresistas. Por llamar a las cosas por su nombre, cuando usted habla de esos programas de entretenimiento, ¿está hablando del hormiguero? Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Decir que yo he convocado las elecciones el próximo 23 de julio porque quiero alterar el resultado electoral y que por tanto estoy cometiendo un fraude electoral. Eso lo dijo Juan del Val en una tertulia de este programa. A mí me parece un fraude. A mí me parece que convocar unas elecciones un 23 de julio es directamente un fraude. Esto, francamente, supone una derrota para don Carlos Herrera, porque diría que le importa bastante más al señor Pérez Castejón lo que dice el señor Juan del Val
en el plató del señor Motos que lo que puedan decir los tertulianos que lleve el señor Herrera en las mañanas de la emisora. Quizá tenga algo que ver con la media de 4 millones de audiencia que tiene el señor Motos. Ahora bien, si apreciamos una diferencia clara, aquel don Felipe González, que acusaba a la oposición de crispar, como acusa el actual presidente del gobierno, y que acusa a los medios de manipular, como acusa el actual presidente del gobierno, sí tenía una diferencia clara. Decía que no iba a usar el franquismo como arma electoral. Es decir, que no iba a usar el pasado franquista de algunos miembros del Partido Popular o los padres de algunos miembros del Partido Popular. Recordemos que el padre y el abuelo de don José María Aznar, que eran todos los líderes del PP, habían ocupado cargos en el servicio mediático de la dictadura. Pues él decía que él no iba a usar la dictadura como arma política. España se permitió la grandeza de no vindicar ni la dictadura ni el desastre de la guerra. Pasó la página. Y no se puede permitir, 20 años después, porque sería un grave retroceso, tratar de vindicar contra nadie ni frente a nadie. No se lo puede permitir. Tenemos ya una generación de jóvenes que solo han conocido la democracia. Y, por cierto, algunos casi solo han conocido al gobierno que yo he presidido. Bueno, démosles la oportunidad de que hayan nacido en libertad, vivan en libertad y puedan agotar su ciclo vital en libertad. Usar la guerra civil o la dictadura en aquella época estaba mal visto, mientras que a partir de 2005 para adelante ha sido algo tremendamente habitual en debates parlamentarios. ¡No pasará!